Hoy quiero hablar con ustedes sobre el hambre, pero el hambre espiritual. Ya algunos sonrieron, dijeron, pastor, va a explicar corto porque después de esto viene el almuerzo, el hambre. En la siguiente imagen yo quiero preguntarte, yo sé que usted no tiene esa marca de heladera en su casa, pero la pregunta es, ¿recuerda qué fue a buscar la última vez que fue a la heladera? Seguramente tenía hambre, ¿no es cierto? Y necesitaba suplir esa necesidad imperiosamente con algo que había allí adentro. Ahora, ¿qué es lo que fuimos a buscar dentro de la heladera? Podría haber sido como la siguiente imagen, ¿no es cierto? Un alimento. Un alimento, pero poco saludable, ¿no es cierto? Enemigo de la salud, pero amigo de muchos a su vez, ¿no es cierto? Qué imparidad que hay aquí, ¿no? Hay veces que comemos para saciar el hambre del momento y comemos lo que encontramos sin pensar si lo que estamos por comer es nutritivo, es sano, es bueno. Del mismo modo, como hacemos con la ingesta física, también requiere para la alimentación espiritual elegir bien el alimento. Entonces, la pregunta de esta mañana que yo quiero hacerte es, ¿has experimentado en algún momento tu vida sed de Dios? Esa imperiosa necesidad de estar con Él. ¿O has experimentado tal vez hambre de Dios, como definen algunos, esa necesidad intensa de estar solo con Dios y que hasta aquí nada me ha saciado? El mundo hoy está con hambre, pero con hambre espiritual. Y algunos autores dicen lo siguiente, el mundo hoy está con hambre porque hay una iglesia cristiana sin alimento. Y fuera de nuestras paredes tenemos distintos tipos de carteles, distintos tipos de colores de iglesia y propuestas. En nuestras vidas vivimos en un tiempo de sequía espiritual. Hoy es un tiempo de sequía espiritual. Hay muchas ovejas, como trato de graficar en esa imagen, hay muchas ovejas hoy que están a punto de morir de hambre. Le están pidiendo a grito a sus pastores, a sus líderes religiosos, que le den alimentos que los vivifique, que los haga fuerte, que sean alimentos sustentosos para tener entereza ante el tiempo de dificultad. Pero con demasiada frecuencia, estas personas no reciben ni siquiera migajas espirituales. El pan espiritual. Salen de las iglesias vacías, insatisfechos, débiles. Su sensación de experiencia de vacío en el interior no fue saciada o intentó ser saciada con un pseudoalimento que rápidamente se digirió y volvió esa intensa necesidad de tener alimento que sustente su fe. Hay un autor que dice, se han cansado ya de arrastrarse y una y otra vez hasta una mesa vacía. El púlpito es la mesa donde debe estar el pan espiritual, la mesa vacía. Un lugar en casa donde nuestros hijos tengan el alimento espiritual. ¿Es posible que en casa la mesa también esté vacía? Bueno, es una pregunta que vamos a ir respondiéndonos cada uno. Este no es el propósito de Dios, que las iglesias cristianas que tienen su nombre, ¿no?, de cristianas, sean mesas vacías. Donde sí hay sermones, sí hay mensajes de motivación, de prosperidad, de progreso, de autoestima, de psicología y de tantas otras cosas, pero olvidándose de la palabra de Dios. Relegando a un costado ante la necesidad del hombre moderno, relegando a un costado la solución para el hombre moderno. Que no es un sermón motivacional, no es un sermón psicológico, sino es la palabra de Dios. San Juan 10:10, ¿recuerdan lo que dice? Ante un mundo con gran necesidad y gran hambre, San Juan 10:10 nos recuerda que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo? En abundancia. Dios no quiere otro tipo de vida, quiere vida en abundancia para nosotros. San Juan capítulo 6, aquí quisiera detenerme con ustedes y leer este texto.
Verso 33. ¿Quién es el pan de Dios del cual tan ansiosamente tenemos hambre? Cuando vamos al médico y el médico nos recomienda bajar unos kilos, nos advierte una realidad. Dice, amigo, hay veces que usted cree que siente hambre, pero en realidad está sintiendo sed. Y va por el camino incorrecto para encontrar el agua en la comida, que a veces poco tiene. Entonces, ¿cuál es ese pan de Dios? Verso 33 dice, el pan de Dios, San Juan 6:33 dice, el pan de Dios, ¿quién es? El texto completo dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. En otras palabras, Cristo es el pan. Nuestras necesidades espirituales solamente van a ser saciadas en Cristo y con Cristo. Es que Dios nos armó para vivir con Él. En nuestro interior tenemos un lugar que podrá ser o intentará ser ocupado por cualquier otra cosa, pero nada saciará si no es Cristo. Como el maná en el Antiguo Testamento era el sustento para la vida de los israelitas, Cristo es el nuevo maná, Jesús es el pan de Dios para nosotros, Jesús es el don enviado de Dios para sustentar nuestras vidas espirituales. San Juan 6, ahora versos 57, hay otra referencia que quisiera leer con ustedes. El pan de Dios, cuando se come todos los días, produce una calidad de vida que Jesús mismo experimentó mientras vivió en esta tierra. Dice el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá para siempre. Dice el texto, yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá para mí. Jesús es ese pan. El pan es este es el pan que está faltando en la iglesia moderna. Este es el pan que está faltando a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a aquel que busca satisfacer su hambre espiritual, tal vez imprimiendo todo su cuerpo con distintas figuras y colores. O es aquel que intenta buscar en otro tipo de experiencias y prueba cambiar el sexo, y prueba cambiar sus hábitos, y prueba hacer cambios astronómicos en su vida, y de repente usted lo ve colorido de un día de una manera y desteñido de otra manera o desfigurado, porque son gritos del interior de la persona pidiendo sentido en esta vida, propósito. Mi sincera oración en esta mañana es que el sermón pueda ayudarnos a buscar tener hambre, sed de Dios e identificar esa sensación. Esta hambruna ya fue profetizada por Amós, capítulo 8. Ahora vamos a ir al texto. Esta hambruna ha durado mucho tiempo entre nosotros y proféticamente seguirá durando. Del mismo modo, hoy como las iglesias, si no son alimentados por el pan vivo, se van enfermando y van muriendo, también los ministerios, también las funciones, también las familias, también la vida de cada uno de nosotros. Dice Amós capítulo 8, verso 13, allí en el Antiguo Testamento, un libro no tan fácil de encontrar, ¿no es cierto? Amós capítulo 8, verso 13, dice lo siguiente, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes, ¿cómo dice la Biblia? Desmayarán de sed. Pero no sed de agua, ¿eh? Vamos al verso 11. Fíjese cómo dice el verso 11 y verso 12. Así clamábamos. Y aquí viene día, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
Enviará Dios hambre, o sea, es una realidad para nuestros tiempos, donde la gente sufre sed y hambre de Dios y son alimentados con agua adulterada, con alimento impropio, y su sed y su hambre sigue estando vigente, pero con experiencias de frustraciones. Van hacia las mesas y las encuentran vacías. Sigue diciendo el texto en el verso 12, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Sus vidas son como esta imagen, un desierto. Sus vidas son como esta imagen del mundo lleno de sed y necesidad de un Dios que traiga sentido. Es por eso que Jesús es ese pan que todos necesitamos. Es el agua que todos clamamos. Jesús lo podemos encontrar de manera clara en su palabra. Hoy es un día y vivimos en tiempos así que la Biblia está más disponible que en otros tiempos, en distintos formatos, de distintas maneras. Usted le dice, ok Google a su celular y le da la referencia bíblica o le dice, ¿dónde dice la Biblia esto? Y automáticamente usted tiene transformado el celular en un pastor. Le dice dónde están las cosas. Está muy disponible. Pero paradójicamente, el alimento está tan disponible y la gente tiene tanta hambre. Hay multitudes que corren a oír a sus predicadores, a sus maestros favoritos, pero no se les ofrece el pan del cielo, no se les ofrece en la palabra de Dios la persona de Jesús para solucionar sus problemas. La verdad es que el hambre lleva a la muerte espiritual, y muchos sufren porque tienen necesidad de una experiencia. Nosotros como iglesia somos una iglesia cognitiva de manera exquisita. Un adventista con una Biblia es el miedo del diablo. Un adventista con una Biblia frente a un evangélico es el terror del pastor evangélico. Porque conocemos de tapa a tapa y podemos llevarlos a ellos cognitivamente a un conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y del camino de Dios. Y eso es excelente y nos ha caracterizado por muchos años, pero no debe quedar en la cognición, en el pensamiento, en los conocimientos. Yo tengo que llevar a la experiencia y vivir ese momento de encontrarme con Jesús cada día. Clamar al Padre que me conduzca en esa jornada. Comer de Cristo. Jesús decía, cómanme. Recién vengo una Santa Cena y le decía a los hermanos, este pan Jesús nos ordenó, que es símbolo de su cuerpo, que lo comamos. Cada día debemos comer de Cristo, que Cristo entre en nosotros y trastoque nuestra genética, trastoque nuestros modos y hábitos y nuestros vicios y nos haga distintos. Hoy los sermones en muchas de las iglesias son fáciles, son comida agradable. Como las siguientes imágenes, no requiere mucho ejercicio de masticación, ¿no? Son fáciles de tragar. No son suculentos, son como dice el apóstol Pablo, esa leche fácil, ¿no? Ustedes necesitan algo más sólido. Hasta pueden ser simpáticos los sermones. No ofenden a nadie acusa de pecado, a todos los motiva. Las anécdotas son bien narradas, las aplicaciones son bien fáciles de comprender, son bien prácticas, pero los sermones no ofenden a nadie porque a nadie acusa de sus pecados o los confronta con la verdad de la palabra de Dios. Nadie confrontará o confronta en los púlpitos afuera con respecto al pecado. No habrá carbones encendidos del altar de Dios que queme la conciencia de las personas, como se acuerdan con Isaías. Fue tomado carbón y colocado en la boca del profeta para purificarlo. O flechas llamantes de convicciones profundas que procedan del púlpito o de las reuniones de grupo pequeño y que nos muevan a ponernos de rodilla y confesar nuestro pecado ante Dios. Fíjense esta siguiente imagen. ¿A qué alude en su mente? ¿Qué situación bíblica es esta? A ver, ¿alguien se anima a decirme? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Excelente. ¿David con quién? Natán. Yo los invito esta tarde a releer esta historia.
¿Cómo debo yo enfrentar y confrontar el pecado público de un hermano? Natán nos deja el proceso bíblico. Fue a solas con David. Necesito hablar con vos. Tuvo perspicacia, sabiduría y tacto. Le contó una historia paralela a la historia de él, que es lo que hacía Jesús con las parábolas. Se involucró David en la historia, se sintió pero enojado con ese hombre que le robaba la única oveja al pobre. Y solamente Natán sentenció a David para que se relocalice en su situación actual y le dijo: tú eres ese hombre. A veces el martillo cae sobre el pecado, pero rápidamente es amortiguado. La gran pregunta que tenemos que hacernos, y intenta esta gráfica demostrar, es preguntarnos hacia dónde queremos ir. Hay dos caminos: a la vida eterna o a la muerte eterna. ¿Qué debo alimentarme? ¿Para la vida eterna? ¿Para la muerte eterna? ¿Dónde voy a poner el énfasis en mi vida? ¿Con quién voy a empezar a caminar? Y la propuesta de la siguiente imagen es caminar cada día como esos dos discípulos que iban frustrados a Emaús. En mis frustraciones, tener a Jesús. En mis luchas, invitarlo a caminar conmigo, que se ponga mis sandalias, que me abrace y me acompañe. Dice el siguiente texto bíblico, San Juan capítulo 4, verso 32 y verso 34. Cristo le dijo a sus discípulos algo interesante y tiene que ver con la comida. San Juan 4, verso 34, 32 y 34. El verso 32 dice de la siguiente manera. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Estamos en el contexto de que Jesús vio necesario ir a Samaria y se detuvo en un pozo, y allí había una mujer, o iba a esperar que llegue una mujer. Y los discípulos estaban con hambre y le dicen a Jesús: vamos a un fast food y buscamos algo para comer. Y vayan ustedes, le dice Jesús, porque yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Verso 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús está hablando de una comida espiritual. ¿Cómo Jesús se alimentaba espiritualmente? Tenía su encuentro con el Padre, oraba, por supuesto que sí, pero acá la única manera de que mi fe y convicción en Dios pueda seguir creciendo es cuando yo comparto. Los que son docentes saben que la única manera de aprender es enseñar. Si yo no enseño lo que sé, me olvido. Los autores hoy que están escribiendo sobre crecimiento espiritual en la vida de las personas están reconociendo que no hay mejor manera de alimentarnos cada uno espiritualmente que compartiendo mi historia con otro. El otro día le contaba a un miembro de la iglesia aquí que fui a un lugar a comprar algo. Y la persona me preguntó en seco, así: ¿usted a qué se dedica? Vieron que para un pastor es difícil responder: soy pastor, ¿no? ¿O no pensaron en esa opción? Soy pastor, le digo, de la iglesia adventista, así también en seco. Ah, me dice ella, ¿ustedes guardan el Shabbat? Sí, le digo. ¿Y cómo sabes lo del Shabbat? Pensé que era judía, alguna cosa. No, me dice, estoy empezando a leer la Biblia y encontré el Shabbat ahí, y estoy empezando a guardar. Interesante. Hay gente con sed de Dios y nosotros necesitamos contar mi historia al otro. Yo conozco, le digo, porque como el oficio de ella no era el mío, identifiqué con unos hermanos de iglesia que tienen la misma profesión. Y les digo, yo conozco un matrimonio en un lugar que tiene el mismo trabajo que vos y también reposa el Shabbat.
¿En serio? Me dice. ¿Y cierran, no trabajan todo el día? No trabajan todo el día. ¿Y cómo hacen? Cuando quieras, los invito para que vengan a contarte la historia. Juan 6:27, un poquito más atrás, antes. No, más adelante, porque estábamos en el 4, 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que va a vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Dios nos da una propuesta de trabajar y desgastarnos nuestra vida por algo que valga la pena, que es la vida eterna. Dios nos invita a atravesar las dificultades de distintas maneras. ¿Es posible que haya alguien aquí que está atravesando alguna fuerte prueba? ¿Alguna dificultad? ¿Algún diagnóstico médico? Quiero decirte algunas cosas y las he escrito para no olvidarme. No desesperes ante la adversidad. Levanta los ojos y bebe ante la presencia de Cristo. Ve a la mesa donde está el pan real y auténtico que va a alimentarte en medio de la adversidad. Deja que el Espíritu Santo alimente tu vida y el maná del cielo, que es Cristo Jesús, entre a tu corazón. Invoca a Dios. Necesitamos aprender a invocar a Dios a nuestras vidas. Porque, ¿saben? Él escucha hasta el grito más débil. Él promete darse a sí mismo como alimento para usted. Jesús promete ser nuestro sustento. Él va a entrar hasta lo más profundo de nuestro ser para poner luz en nuestros corazones, para poner su presencia en nuestros corazones y a su vez colocar esperanza en nuestras vidas. Porque justamente cuando estamos en medio de pruebas y dificultades, la esperanza se atenúa, se achica e intenta ser desaparecida por las dificultades. Dios dijo que Cristo es nuestro pan de vida, de quien debemos recibir la vida y el sustento cada día. Otra pregunta. ¿Es posible que las dificultades te persigan? ¿Es posible que sientas que otra vez más tenés otra adversidad y parece que estás de turno? Acérquese a la mesa del Señor. Vuelva a la fuente de vida. Jesús es ese pan de Dios. Que podamos caminar sobre la palabra y proyectar nuestros sueños y nuestras vidas sobre la voluntad de Dios. Y podamos saciar nuestra sed. A los divorciados, a los desesperados, a los solitarios, a los padres que están sufriendo con un hijo que se fue de casa, se fue de la vida espiritual, a los que están atrapados en vicios, en pecados, a los que quieren ser libres, les quiero decir, ¿han estado buscando ayuda en el lugar correcto? A veces dejamos a Dios como última opción, cuando debiera ser nuestra primer búsqueda ante las dificultades. Vuelvan de inmediato a la presencia del Señor, búsquenlo, que Él quiere ser encontrado. Dios quiere ser encontrado. Regresen a comer alimento espiritual correcto y desháganse de todo tipo de basura que intoxica la fe. Encuentren el poder y la fuerza que necesitan cuando la vida del Señor entre en ustedes mediante la palabra de Dios. Dios, Jesús, es el pan de Dios. Se sirve todos los días, como le ocurría a los israelitas. En esta imagen siguiente, allí está, ¿no es cierto? Todos los días necesitamos buscar nuestro maná. Recuerde, Deuteronomio 8:16, no lo vamos a leer, pero recuerde este texto. Probablemente pasemos la puerta y nos olvidemos, pero usted puede volver al video y ver. Recuerde este texto, dice la Biblia que Dios usó el maná para el pueblo de Israel para humillarlos. No porque era mala calidad el alimento, sino porque el israelita ahora tenía que depender de Dios, saber que las llaves del depósito del alimento diario lo tenía Dios y ellos tenían que esperar en Él y tenían que salir a recoger cuando Dios proveía.
Del mismo modo, Dios también está trabajando con nosotros hoy. Dios nos dice que lo que comimos de Cristo hoy no nos sirve para mañana. Lo que comimos ayer ya no nos sirve hoy. Todos los días debemos ir a Dios, debemos admitir que nos vamos a morir de hambre si dependemos de un suculento almuerzo de ayer, almuerzo espiritual. Debemos acercarnos con más frecuencia a la mesa de Dios. Quiero cerrar con algunas características de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. En primer lugar, tienen un mayor interés por la palabra de Dios. A los que nos gusta leer, tenemos muy buenos libros que nos hablan de la Biblia, ¿no es cierto? Nuestra editorial y tantas otras han sacado libros muy buenos que nos hablan y nos explican de la Biblia, pero no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos leer la Biblia. Necesitamos tener contacto directo con la fuente primaria. No comer alimento masticado por otro, sino nosotros tomar el alimento y masticarlo y digerirlo nosotros. Segunda característica, un aumento fuerte en la confianza de Dios. La lectura de la Biblia, el hambre y la sed espiritual me lleva a tener más confianza. Mientras más conozco de Dios, más crece mi confianza en Él. En el Sermón del Monte dijo Jesús, bienaventurados los que sienten pobreza espiritual, los que se sienten necesitados espiritualmente. También está la otra característica, los que tienen más deseo por una oración. Hablar con Dios, contarle, pedirle, decirle que estás enojado con Él, ser sincero, depender de Él. La siguiente característica, un anhelo por conocer los caminos de Dios, conocer a Dios y saber de su amor hacia nosotros, nos implica decir y nos anima a saber cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios planifica, cómo Dios trabaja, porque todo eso quiere ser parte de mi manera de imitarlo ahora. Yo quiero caminar como Dios, yo quiero tener los deseos de Dios, yo quiero tener los pensamientos de Dios, yo quiero satisfacerme en lo que Dios se satisface. En última característica es un creciente deseo de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Esa imagen tiene una pieza que está queriendo ser encajada para completar la obra. Esa pieza de color rojo podría significar algo que Dios quiere que cambiemos, algo que Dios quiere que entreguemos, algo que Dios demanda de nosotros para que la obra de Él sea completa. ¿Qué será eso? Jesús quiere ser suficiente en tu vida. Quiero cerrar con el último texto que es un salmo, Salmo 34:8. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Dios no te obliga, Dios te propone, próbame. Bueno, Malaquías dice, probadme. Aquí dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Jesús es nuestro pan, suficiente. Y el único pan que nos va a alimentar. El único pan que nos va a dar sentido a nuestras vidas. Que cada día podamos ir a la presencia de Dios y pedirle su pan y su agua. Para saciar mi sed y mi hambre espiritual. Jesús reconoce que en toda relación es importante el diálogo, por eso la oración. Pero en toda relación existen los abrazos. Y Cristo quiere abrazarte. Quiere abrazarme. Quiere tenerte cerca de su corazón. Para que tu vida pueda seguir los latidos de la voluntad del Maestro. Quiero dejarte esta invitación. Toma el pan verdadero. Alimenta tu espiritualidad con intencionalidad, buscándolo cada día por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la reflexión,
por medio de la testificación, contar mi historia a otros, porque hay otros que necesitan escuchar lo que Dios hizo en mi vida para que ellos se animen a gustar, a probar a Jehová y ver cuán bueno es Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y en esta oración quiero reconsagrar mi vida a Dios. Y quiero invitarte a que pueda ser también tu decisión de reconsagrar tu ser a Él. De que esa pieza que faltaba todavía encastrar pueda ser nuestra experiencia en estos días y podamos entregarle a Dios todo el control de nuestras vidas. Amante Padre, agradecidos estamos por tu palabra, porque en ella encontramos orientación, encontramos la verdad con la palabra en minúscula, que son todas tus doctrinas, tu voluntad, pero también encontramos la verdad en mayúscula, que es el pan del cielo, el don enviado para sustentar nuestra carencia espiritual. Cuán necesitados somos y a veces cuán confundidos hemos estado de que podemos vivir sin ti. Perdónanos, Padre. Queremos reconsagrar nuestras vidas a ti en esta mañana. Ayúdanos a percibir nuestra sed y nuestra hambre espiritual. Ayúdanos a ser saciados en la fuente correcta, a beber del agua y del pan que es Cristo Jesús. Y danos el valor y el coraje para contar nuestras historias a otros. Que otros te conozcan, que otros te prueben, gusten y noten cuán bueno eres tú para nuestras vidas. Rogamos todo esto sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.